Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este panel número 6. Mi nombre es Alberto Velasco y me da un gusto poder compartir una vez más este panel. Y digo una vez más porque estuve con ustedes el día martes y todos mis compañeros han estado transmitiendo a través de la página del Centro Cultural de España, a través de las redes sociales, este encuentro internacional de culturas inclusión. Así que pues muchísimas gracias por todos los comentarios, por todo el apoyo y gracias por sumarse a estos proyectos, a estas iniciativas y cambiar la manera en la que pues percibimos quizá a las personas que viven con una discapacidad, pero también cómo percibimos la cultura, cómo percibimos el arte, cómo percibimos el acceso a la información. Y justamente el hacer un encuentro como este, gracias a la iniciativa del Centro Cultural de España en México, es que podemos estar nosotros aquí. Hoy tenemos un tema interesantísimo que es la gestión y diseño de proyectos culturales. Imagínense, no solamente en México, eso es lo bonito y lo enriquecedor de este encuentro internacional de culturas e inclusión, porque no solamente está México, hay muchos países, muchísimas personas, muchísimas iniciativas que nos ayudan a entender y comprender cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias la invitación a que compartan este panel, a que nos compartan también sus experiencias, nos dejen sus comentarios, nos hagan preguntas, si tienen alguna duda con cada uno de los panelistas que en un momento se los presentaré. La invitación está abierta. También para que me escriban a través de Twitter, me pueden encontrar como Alberto-Bell y ahí también estaremos respondiendo cada una de sus preguntas para que ustedes puedan pues hacerse partícipes de este encuentro y hoy con este tema tan interesante que es gestión y diseño de proyectos culturales. Y bueno, hoy nos espera un panel maravilloso porque vamos a tener música, vamos a tener arte, cultura, inclusión, vamos a aprender muchísimo juntos, ustedes de aquel lado y todos los panelistas que estamos hoy con ustedes, pues llevamos este tema para que juntos podamos cambiar algo en la ciudadanía y en nuestros pensamientos y hagamos algo no solamente por México, sino por Latinoamérica, por el mundo y podamos al fin ver una luz de inclusión, una luz donde todos compartamos y seamos y nos veamos y nos comportemos de una manera igualitaria. Así que bienvenidos y bienvenidas. Comienzo dándole la bienvenida a cada uno de los panelistas para que ustedes los conozcan y puedan ir haciéndose partícipes de este encuentro internacional. Comenzamos con Andrés Otocani Álvarez García. Él es licenciado en docencia del arte por la Universidad Autónoma de Querétaro. Él también es fundador y director general de Armonía e Inclusión AC. También es director musical de Rock D. También de la organización, es una organización sin límites de lucro que busca generar más oportunidades culturales para las personas que viven con una discapacidad. Otocani, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y pues un placer poderte tener con nosotros. El siguiente que se encuentra con nosotros es Juan Carlos Saavedra, él es director de escena, también es actor investigador, también además es un profesional en las artes escénicas, él es egresado de la MIM, estudió en la práctica de Reyes Espíndola, también pasó un tiempo en Canadá, es fundador de la compañía Teatro Ciego, Arte Ciego AC, y él es fundador de la compañía que fomenta las artes escénicas para personas que viven con discapacidad. Muy buenas tardes, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola Beto, hola a todas y todos, gracias por invitarme. Nada, gracias. Muchísimas gracias a ti. Continuamos con Lorena Martínez, ella es gestora cultural, es productora creativa, estudió la licenciatura de diseño gráfico, también tiene la maestría en sistemas interactivos y una especialización en políticas y gestión cultural. Y pues bueno, un placer tenerte con nosotros. Lorena, muchísimas gracias. Hola Beto, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y un gusto estar aquí con todas y todos.
Gracias a ti, muchísimas gracias pues por toda la experiencia, a todos los que hoy nos acompañan. Y por último, pero no menos importante, se encuentra con nosotros Viviana Azucena desde Argentina. Muchísimas gracias. Ella es terapeuta ocupacional con formación en psicología, también en psicología infantil. Ha trabajado con muchísimas actividades poniendo de frente la creatividad. También se ha desempeñado como promotora cultural, ha hecho muchísimos proyectos en el ámbito público y privado, también como un tercer sector en los campos de la educación cultural. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Viviana. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Un placer. Pues como ya se dieron cuenta, amigas y amigos, tenemos un panel bastante diverso, rico, pero todos bajo el mismo objetivo, bajo una misma visión: la inclusión, la creatividad, diseño y gestión de proyectos culturales. Así que nos espera algo muy, muy interesante. Quédense con nosotros, compartan la liga y déjenos sus comentarios. Y pues y la invitación a que lo compartan con sus amigos, con sus grupos y a aquellos que crean que les puede interesar o pueden enriquecer y fortalecer sus conocimientos con este panel. Vamos a pasar ahora a la presentación de cada uno de sus proyectos para que el público que nos escucha y esté al pendiente del encuentro pueda conocerlos a cada uno de ustedes. Para esto tendrán cada uno 10 minutos para que presenten todo lo que ustedes han hecho. Así que comenzamos con Andrés Otocani. Adelante, Andrés. ¿Qué tal? Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a todos. Es muy bonito estar aquí con tantas personas que admiro y que conozco y reconozco su trabajo y que los he seguido en redes sociales y que también forman parte de mi aprendizaje y de esta pues, profesionalización de mi parte y del trabajo que hacemos en Armonía e Inclusión. Y Armonía e Inclusión es una organización civil que está situada en San Juan del Río, Querétaro. La fundamos en el 2019, o sea que tiene muy pocos años de creación. Y como comenzó con con el objetivo de crear como algunas oportunidades culturales para personas con discapacidad. San Juan del Río es un lugar muy pequeño, situado en la ciudad de Querétaro. Entonces, pues, yo soy de la Ciudad de México, entonces llegué como a San Juan con una visión un poco diferente de lo que tendría que ver sobre inclusión en el municipio de San Juan del Río. Y pues aquí en San Juan del Río la realidad es de que hay muchas carencias y muchas necesidades que se necesitan trabajar con las personas con alguna discapacidad, y por eso empezamos a crear algunos talleres educativos enfocados en las personas con discapacidad, y como que fue avanzando de manera muy orgánica, creo yo, dando muchos resultados que a mí me ponen en lo personal muy orgulloso del trabajo que se ha logrado. Este trabajo pues nos ha llevado a poder colaborar con personas de otros países, personas aquí mismo de la Ciudad de México, personas de diferentes estados, y ha logrado desde nuestra propia perspectiva pues lograr hacer un poco de eco sobre el tema de la discapacidad, en concreto más en la música. Tenemos una banda de rock que es liderada por jóvenes con una discapacidad intelectual que se llama Rock DI. Esta banda surgió hace unos 3 años y ha ido pues profesionalizándose en su andar, y pues buscamos que fuera una banda que rompiera algunos estereotipos, creo yo. Muchas veces las personas piensan y visualizan a una persona con discapacidad como una persona que toda la vida es un niño, ¿no? Entonces, desde esta manera nosotros lo que buscamos fue dotar de herramientas musicales a jóvenes con discapacidad para que ellos propios construyeran su lenguaje y su forma de expresarse a través de la música, ¿no? Esta banda, pues, yo antes de ser docente de arte, soy músico, ¿no? Entonces tenía ya algunos discos grabados, algunas giras, y entendí, creo que la manera por dónde llevar la música de ellos, y pensamos siempre que lo más importante es de que la música y lo que produzcamos sea bueno, sin pensar en que es hecho por una persona con discapacidad, ¿no? Creo que lo que buscamos es de que valoren la música que hacemos por el alto grado de profesionalismo que hay en los chicos y por el talento que hay en ellos, y no porque lo hacen personas con alguna discapacidad, ¿no? Creo que se ha trabajado de esa manera, y por eso
se ha involucrado también gente de otros lugares o otros tipos de profesionales que le suman a los proyectos que hemos generado. Pues bueno, así y este proceso pues nos ha llevado a conocer a Lorena y ha sido una gran aliada en este proceso de la banda. Siempre hemos sido como medio latosos y medio ahí, de estar ahí picando y buscando lugares donde podamos ahí estar haciendo eco. Y el Centro Cultural de España también ha sido un gran aliado, ¿no? En estos últimos dos años de la pandemia, yo creo que hubo un parteaguas muy grande en mi vida, que fue que empezamos como a tomar demasiada fuerza en este proyecto y de dedicarle todo, ¿no? mi fuerza para que pues pudiera funcionar. Empezamos a ser un equipo de trabajo más grande y se empezaron a dar las cosas, y yo creo que Lorena en un momento nos focalizó con una gente de Escocia, una organización cultural que se llama Paragon, y pues de ahí como que la chispa empezó a funcionar y las cosas empezaron a dar. Creo que de ahí las cosas han funcionado bastante bien. Posteriormente logramos tener un proyecto con el Centro Cultural de España que se llama La Discapacidad en la Contingencia, que también fue un proyecto muy bonito que llevamos ya 2 ediciones haciéndolo, y fue la intención de, creo yo que hace falta mucho el trabajo de una profesionalización del músico, no solamente, bueno, en artista en todo, pero yo desde mi propia perspectiva como músico creo que en la música falta mucho, y no nada más en México, sino en diferentes países, y junto al Centro Cultural de España creamos este proyecto donde empezamos a como crear una pequeña red de músicos de habla hispana, en donde impartíamos talleres con gente de Paragon, ¿no? Que ya se han sumado. Empezamos a trabajar con diferentes productores y tenemos un grupo como de 30 músicos de Perú, de Venezuela, de España y de México, con los cuales, con estos laboratorios creativos que trabajamos con el Centro Cultural de España, pues tienen capacitación y empezamos a trabajar a distancia la creación de música, ¿no? Entonces, creo que se ha generado muchas oportunidades. Actualmente estamos trabajando con un fondo que ganamos en este año por parte del British Council, que se llama Digital Collaboration Fund, que es un fondo que creó el British Council en el tema de la contingencia para organizaciones culturales de todo el mundo. Ganamos este premio junto a Paragon y estamos haciendo un disco de 10 canciones donde tratamos de intercambiar un poco la cultura de México con la cultura de Escocia, todo desde la propia perspectiva de músicos con discapacidad, ¿no? Entonces es bastante divertido porque pues nuestros chicos no hablan inglés y sus chicos no hablan español. Entonces, entre todos siempre ha sido como la manera de encontrar la manera de comunicarnos, y al fin y al cabo, pues la música es un lenguaje universal que todos entendemos, y cuando creamos música, todos lo hacemos de una manera increíble. Entonces, les quiero mostrar un pedacito de lo que se ha creado. Esta es una canción que se llama Good Feeling. La idea inició de Paragon. Ellos tenían una idea de hacer algo tipo Elvis y nosotros le metimos el ska latino como para darle una fusión y hacer una combinación de estas ambos países. Esto se llama Good Feeling y la van a... Drinking beer in the sun, going to the festivals, dancing with my friends, starting a new job. Got a good feeling, got a good feeling, got a good feeling about the summer. Got a good feeling, got a good feeling, got a good feeling about the summer. El domingo
vamos a la playa. En la arena me asoleo mientras nadas. Camarones y pescados de botana. En Cancún me bebo una piña colada. Una aventura, una aventura, una aventura en el verano. Una aventura, una aventura, una aventura en el verano. Talking this. Y eso es como un poco de lo que se hace, ¿no? Es combinar un poco la música de ellos con la música de nosotros. Y yo creo que en el tema de la gestión, ya para terminar, desde nuestra propia perspectiva, siempre ha sido como crear proyectos innovadores y buscar la profesionalización de los chicos con discapacidad para que al fin y al cabo nos volteen a ver por el talento y porque tenemos un proyecto que vale mucho la pena aunque no tuviera gente con discapacidad, y le damos un plus muy grande con el hecho de tener gente con alguna discapacidad que participa en estos proyectos. Espero que haya logrado dejar algo, aprender algo, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Qué orgullo y qué placer es poder escuchar algo de la música que ustedes hacen, y algo que me encantó antes de que entráramos al panel es pues seguimos rockeando y haciendo cosas. Qué buena onda. Así que muchísimas gracias por compartirnos este proyecto. La invitación sigue para todos y todas ustedes, amigas y amigos, que están al pendiente de este panel número 6 de diseño y gestión de proyectos culturales. Ahora vamos con Lorena Martínez. Adelante, Lorena. Gracias, Beto. Lorena. Adelante. Me asusté. No te preocupes, el mover el mouse a veces uno está en otros lados, pero bueno, gracias, Beto. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Lorena Martínez Mier, soy gerente de proyectos del Departamento de Artes de British Council y coordinadora nacional de Equidad, Diversidad e Inclusión. Soy una mujer de tez morena, con pecas, cabello largo negro con canas, traigo una camisa negra con olanes. Mi pronombre es ella y mi seña es esta. Durante mi participación se me verá en pantalla dirigiéndome a la cámara, y también se proyectarán 2 videos sobre las actividades del programa de arte y discapacidad, que tendrán secuencias de presentaciones artísticas y acciones en reuniones digitales y presenciales, donde será más bien un acompañamiento visual del contenido en voz. Agradezco la invitación al Centro Cultural España en México a este panel y celebro la realización de este encuentro internacional sobre cultura accesible e inclusión. Me gustaría compartirles sobre los proyectos de arte y discapacidad del British Council en México. Desde el año 2015, el programa de arte y discapacidad trabaja para visibilizar y apoyar a los artistas con discapacidad y sordos de México y Reino Unido, con el fin de crear un sector más inclusivo, diverso y accesible a través de la vinculación de oportunidades y experiencias, así como acompañar a los artistas en el desarrollo de su actividad. El por qué realizamos este programa está enraizado en la historia del Reino Unido y del British Council. El movimiento de artes y discapacidad en el Reino Unido inició en la década de 1970 y culminó con la legislación de los derechos de las personas con discapacidad en 1995. Históricamente, este país ha liderado el rubro de las organizaciones artísticas que son dirigidas por personas con discapacidad y que han logrado cimentar comunidades organizadas y pujantes dentro de la esfera cultural. Y para British Council es primordial, ya que contamos con un compromiso fundamental, que es incorporar la equidad, la diversidad y la inclusión al corazón de nuestro acercamiento cultural. Este compromiso se traduce en la creación de los proyectos de arte y discapacidad y su acercamiento a nuevos públicos para fomentar la reflexión y la acción en torno a estas. El cómo lo hacemos es muy variado. Nuestros esfuerzos se han concentrado en 3 líneas de trabajo. La primera, el desarrollo de artistas a través de intercambios, coproducción de obra y talleres.
Como segundo, el desarrollo de audiencias a través de la programación cultural. Y por último, el fortalecimiento de las conexiones culturales e institucionales. A lo largo de estos años hemos desarrollado diferentes oportunidades culturales, como serían las conexiones internacionales con delegaciones presenciales y digitales en el Festival Unlimited en Reino Unido en 2017 y 2021. Las buenas prácticas de accesibilidad, que incluyen la interpretación en lengua de señas mexicana en nuestros eventos y en nuestras comunicaciones como videos, el uso de la audiodescripción en nuestras presentaciones, la realización de encuestas de requerimientos de accesibilidad para los participantes en nuestros programas y actividades, entre otras. También hemos fomentado el desarrollo profesional y de competencias a través de capacitaciones como el desarrollo de confianza en accesibilidad en la gestión de eventos, y en el 2020 el Seminario Académico Digital de la Inclusión a la Interpelación en alianza con Cultura UNAM, 17 Estudios Críticos y Tecnisoftware. También hemos realizado coproducción de obra con diferentes compañías y artistas como Seña y Verbo Teatro de Sordos o los artistas ganadores de la convocatoria PAPIAM que realizamos en colaboración con el Centro Multimedia del Senado. Y por último, también hemos apoyado al desarrollo de investigaciones y publicaciones como el manual A Puertas Abiertas, claves para crear espacios accesibles. Como ven, han sido muchas oportunidades, trabajamos de muchas maneras y todas estas oportunidades nos han permitido trabajar con más de 200 artistas y 50 organizaciones en México y Reino Unido y sobre todo llegar a 44.500 espectadores con estas propuestas. En este 2021 hemos concentrado nuestros esfuerzos en la creación de una red internacional de buenas prácticas para las artes y la discapacidad, garantizando el pleno ejercicio de los derechos culturales y empujando por un cambio sistémico en el sector. Esta red tiene el nombre de DASH, Disability Arts Showcase Network for the Americas, y es una red regional que está conformada también por México, Perú y Venezuela. El objetivo de DASH es fortalecer el sector cultural en conjunto con agentes culturales con discapacidad a través del apoyo de distintas instituciones que se comprometen a garantizar una participación plena en la vida cultural de todas las personas, al crear espacios y organizaciones accesibles. Contaremos con capacitaciones, coproducción de obra y presentaciones artísticas, como es la presentación de mi colega Otto hoy en este encuentro, y el viernes la videodanza de Here Not Here también dentro del encuentro. ¿Y cómo es que entonces a través de todo esto generamos proyectos inclusivos y diseñamos proyectos? Pues al momento de diseñar y gestionar la red y los otros proyectos que les he mencionado, que están relacionados a arte y discapacidad, hacemos uso de herramientas, prácticas, metodologías y procesos que nos lo permitan. Podemos hablar de prácticas y procesos operacionales. Por ejemplo, primero contamos con una serie de procesos que fomentan el uso constante y sistematizado para considerar la equidad, la diversidad y la inclusión como parte fundamental de nuestro trabajo y su transversalización. En segundo, también hemos desarrollado herramientas que nos permiten visibilizar la inclusión y la diversidad y minimizar los impactos negativos en programas y personas para asegurar la equidad. Es decir, pensamos en cómo hacer que nuestras comunicaciones, actividades y propuestas sean inclusivas, a través del uso de un lenguaje inclusivo, dando opciones para diferentes canales de comunicación o formatos de respuesta para adaptarnos a las necesidades de todas y todos, y buscando asegurar una plena participación. Desde un plano creativo y artístico, la relevancia del movimiento de arte y discapacidad no es solo para las personas con discapacidad o sordas, sino que atrae cada vez más el interés de un público más amplio. Los artistas con discapacidad y sordos, a través de su obra, construyen una identidad que se expande a un espacio que no está diseñado para ellos. Esta interpelación convierte su trabajo en la necesidad
de hacerse y hacerlos visibles. Las prácticas del movimiento pueden o no abordar la experiencia de vivir con alguna discapacidad. Algunas de estas propuestas son creaciones de nuevas experiencias, estéticas a través de cuerpos que históricamente han sido desechados, creaciones que no necesariamente hablan de la discapacidad, sino que permite develar fallos sistémicos, habitar otros mundos y reflexionar en relación a esta. Y el uso del arte para empoderar una comunidad que sufre marginaciones. En este movimiento también incluimos las propuestas con relación a la accesibilidad de los públicos, llamado también la estética de la accesibilidad, un acercamiento a las posibilidades de creación de un lenguaje artístico propio. Y es así que a partir de la verdad de la experiencia vivida de la discapacidad, los artistas están produciendo un arte cautivador, notable, emocionante y contemporáneo. Y por último, pero no menos importante a los anteriores, es desarrollar desde la colaboración y el codiseño los proyectos inclusivos. Siguiendo el lema de nada sobre nosotros y nosotros, el diseño e implementación de nuestros programas y actividades están vinculados directamente con el movimiento. En el caso del seminario académico, contamos con un consejo consultivo de 4 artistas con discapacidad que formaron parte del grupo de liderazgo en la toma de decisiones de programación y temáticas. Para la capacitación de equidad en la diversidad que actualmente sucede como parte del programa DASH, los socios implementadores son compañías inclusivas que forman parte del movimiento. Y el 50% de los asistentes son agentes culturales con discapacidad que están sentados a la mesa junto con todas las instituciones para desarrollar el diálogo. La actitud hacia la discapacidad y las suposiciones de lo que pueden o no pueden hacer las personas con discapacidad o sordas juegan un papel muy importante en la inclusión y la equidad. La inclusión y el cambio social ocurren cuando el público conoce las artes de la discapacidad y pueden participar en prácticas artísticas creadas y dirigidas por estos artistas. La legislación y las políticas de inclusión recientes pueden ayudar, pero lograr el cambio a largo plazo dentro de la sociedad sigue siendo un desafío que debe ser liderado por las voces de los artistas, creativos y agentes culturales con discapacidad y sordos como primera línea y líderes del movimiento. Y es así como en British Council buscamos colaborar, buscamos trabajar y seguimos desarrollando estos proyectos. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Qué gran labor. Así que la invitación a todas y todos, amigas y amigos, a que nos dejen sus comentarios al final de la presentación de cada uno de los proyectos. Tendremos una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Si tienen algún comentario y alguna pregunta específica para cada uno de nuestros panelistas, por favor, la invitación a que participen con nosotros, ya que su opinión es muy importante, porque una ciudadanía la construimos todos. Ahora sí, continuemos con nuestro siguiente panelista, Juan Carlos Saavedra. Adelante, Juan Carlos. Hola, Beto, muchas gracias. También feliz de estar aquí compartiendo esta mesa con todas y todos. Admiro su trabajo, lo conozco, entonces, nada, muy agradecido. Y quisiera hacer un ejercicio. Voy a compartir pantalla, entonces ahí vamos. Fondo negro, y sobre un fondo negro en letras blancas se lee Teatro Ciego. Es una compañía que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad visual desde el 2007. 4 performers entran escalonadamente de izquierda a derecha. Al fondo un paisaje en tonos amarillos y verdes. Lado izquierdo un gran pino verde.
Serán alrededor de las 6 de la tarde, es una zona boscosa. Los performers realizarán una coreografía escalonada. Cristian viste un traje negro, trae una maleta y un traje negro. Viene hacia la cámara y hace girar la maleta sobre él. Ahora vemos a Erika con una cuerda gruesa girándola alrededor de su cabeza. Ahora Jesús corre hacia adelante y hacia atrás repetidamente. Las manos van sobre su cabeza como si sostuviera algo. Ahora vemos a Marco darse el sombrero, lo golpea y cae al suelo. Cuatro actores de espaldas a la llanura viendo hacia el paisaje. Fondo negro. Cristian vocalizando sobre un andamio. Actrices y actores calentando voz y cuerpo sobre el escenario. Vemos a Erika ubicándose en el espacio. Detrás de ella, dos torres de andamio. Jesús contra la pantalla. Atrás, hombres a manera de coro. Están a ver como si fueran dos bancos entre hombres y mujeres Es que una fueran a pelear una pelea. satisfacción que nosotros tenemos a nivel personal de que la gente ya nos contemple de manera profesional, ¿no? Ya no tenemos que estar ahí. Sí, sí somos actores, sí, sí somos... No, ya la gente lo ve por nuestro trabajo y eso está súper padre. Un actor y una actriz se abrazan. Tenemos a Erika sentada en el piso, pasando a los labios, sombras en los párpados, igualmente. No es que lo tomemos a juego, pero sí nos gusta arriesgarnos, y sí nos gusta llegar un punto más arriba, no nos gusta quedarnos de, bueno, aquí en el piso nada más, porque si no nos vayamos a caer, no, las caídas las pasamos en la calle, y así como nos superamos, habrá que superarlas en el teatro y en la vida, y esas nunca van a dejar de existir, o sea, nunca. Ahora sí pon el podcast, digo. Jesús marcha sobre una cama en un para el baño, de las calles y se me Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Ya no hace falta, ya quitamos la etiqueta de la discapacidad, ya quitamos que si los cieguitos haciendo teatro, ya no, ya son unas personas, ya son unos actores haciendo teatro y aparte con una discapacidad, ¿no? Ya no va la discapacidad por delante. ¿Y esa pinche vieja qué? Martínez. Ahora vemos a Jesús y a Marco entre las piernas de un teatro. Llevan trajes oscuros. Es su vestuario. Es una escena de plena oscuridad. Detrás de ellos un foco que emite una luz verde. La luz del escenario se cuela entre las piernas y los baña. Es una escena en tonos azules oscuros. Es Marco calculando antes de entrar a escena. Mi abandono, soy perfecto. En mi abandono, soy perfecto. En mi abandono, abandono. En letras blancas, camino a casa. Funde a negro. Bueno, y quise hacer este ejercicio un poco porque eso hacemos en Teatro Ciego. Digamos que con alevosía y ventaja lo hice un poco en vivo para un poco concientizar o no, pero saber que hay la posibilidad que Teatro Ciego ahora en estos últimos trabajos y después de 14 años ofrece es la capacidad, o lo intentamos, de ofrecer espectáculos accesibles para público diverso. Hablar de inclusión es muy complicado porque aunque somos una compañía que hace trabajo inclusivo, pues tratar de incluir a todos es muy complicado y ofrecer un trabajo que vaya dirigido a todas y todos es muy complicado. Nuestros trabajos, aunque lo intentan, terminan siendo el 30% accesibles, porque digamos que hay que pensar que si llega un público sordo a nuestras funciones, tendríamos que tener un intérprete de lengua de señas mexicana, pero si llega alguien de espectro autista, habría que bajar los tonos de las luces, quizá no subir los volúmenes tan alto de la música. Si llega alguien de talla baja, no lo podemos poner atrás de alguien o tener que buscar un lugar en específico y los espacios no están diseñados para personas con discapacidad pues de talla baja, ¿no? Entonces, como pensar en tantas cosas es abrumador, pero lo intentamos.
Hace rato en otra sesión hablaban de los CAM y es un poco parecido a esto que trato de explicar, es cómo en un solo lugar pueden caber todas las discapacidades. Y no es una respuesta, sino es una pregunta. ¿Es posible? ¿Se puede hacer? ¿Se puede lograr? No lo sabemos. ¿Lo investigamos? Sí. ¿Lo ponemos en la mesa? Pues también, ¿no? Y se trata de eso. Y pues nada, voy a decir una frase que repetía mucho mi madre, que uno siempre termina sacando a las madres, pero que tiene mucho sentido ahora, después de mucho tiempo. Y ella me decía, no creas todo lo que te dicen y ni aún viéndolo lo creas. Y yo solo le decía que sí, pero después de muchos años esta frase cobra sentido de la siguiente manera. Como que eso me dio la posibilidad de crear o de ser un fiel creyente, de crear otras posibilidades, de ver otras posibilidades, de percibir el mundo de otras maneras y por supuesto de crear y de investigar la escena, que es a lo que nos dedicamos en Teatro Ciego, a lo que me dedico y a lo que me dedicaba antes de conocer a los que integran Teatro Ciego. Hace 14 años, en el 2007, Teatro Ciego empezó con un experimento donde solo se juntaban el teatro, la oscuridad y las personas con ceguera. En ese momento ese experimento se convirtió para mí como en un espacio que me planteó primero un reto de reaprender el quehacer escénico. Lo vería como cuando alguien pierde la vista y necesita readaptarse a su nueva condición, a reaprender, a caminar, a comer, a leer, a todo eso, ¿no? En mi opinión, la mayoría de los procesos creativos que tienen que ver con la escena se piensan o se diseñan para ser vistos, pero ¿qué pasa cuando alguien en el público no ve? Pero, y si nos vamos más allá, ¿qué pasa cuando alguien en la escena no ve? Y vámonos un poquito más lejos. ¿Qué pasa cuando alguien, pues más bien, que alguien construye eso que está en la escena y que alguien más lo está viendo? Y con esto quiero decir que en Teatro Ciego no solo se piensa hacer proyectos dirigidos para un público con discapacidad, sino se hacen desde la ceguera, desde la discapacidad, pero también fomentamos el gusto por las artes y profesionalizamos a los actores para que entonces ellos mismos produzcan sus cosas y ellos avienten el discurso y las poéticas y las estéticas. Esa es nuestra finalidad, un poco retomando lo que decía Otokani, ¿no? Como de profesionalizar para que después ellos puedan, y un poco lo que dice Lorena con todos los programas que tiene el British Council, un poco no dar voz, pero solo saber nuestra función, creo, es crear esos espacios donde se pueden poner temas a debatir, problemáticas a discutir y cuestionar. Entonces solo esta creación de espacios obliguen quizá a que personas con discapacidad después tomen la batuta y digan, si se crean esos espacios yo también puedo crearlos, ¿no? Y hacer valer mi voz. Y porque creo que no somos quienes damos voz, no, porque pues ya la tienen, solo como espacios de reflexión, o así yo lo veo, pues es eso, ¿no? Y entonces, hace 14 años, me acuerdo que en la primer sesión yo llegué con ellos y les decía, bueno, pues no sé cómo enseñarles, entonces enséñenme a enseñarles, es más, aprendamos juntos. Y eso se volvió una premisa importante en Teatro Ciego y es desde donde gestamos, desde donde producimos el trabajo colaborativo, el trabajo en conjunto. Nos volvimos un equipo de trabajo muy temprano, como que sabíamos eso, hay que trabajar en equipo, colaborando el uno con el otro, conocer la diferencia del otro, tratar de entender al otro. Y digo tratar porque decir lo entiendo perfecto, pues tampoco, ¿no? Es un poco cuando me preguntan ahora, ya sabes un poco lo que significa ser ciego, como pues no, necesitaría ser ciego para entenderlo.
trato de entender y desde ahí trabajamos. Entonces, el trabajo en colaboración es eso. Ahora estamos en un proceso de tratar de definir cuál es la metodología en cuestión escénica y actoral de teatro ciego. Y nos hemos descubierto que nuestra metodología no es alguien que haya llegado y haya dicho es esto. La hemos construido ahí en la práctica, en la praxis, a manera intuitiva, empírica, y puedo decir que nuestra metodología es una metodología colaborativa igual, que es resultado de las cientos de personas que han pasado por Teatro Ciego a trabajar con ellos, a colaborar, escenógrafos, dramaturgos, directoras, entrenadores físicos, bailarinas, bailarines, profesores de yoga, de acrobacia, de clown. Entonces, como que es una metodología que se ha construido de esa manera y que ahora, pues después de 14 años, Teatro Ciego también ha encontrado una manera de trabajar y de gestionar, y que consiste primero en la formación actoral de personas con discapacidad visual, la creación y producción de espectáculos desde la ceguera, procesos colaborativos con otros creativos y colectivos con y sin discapacidad, nacionales e internacionales, para desarrollar proyectos transdisciplinarios y, por qué no, transfronterizos, creación de plataformas inclusivas como lo es el Encuentro, otros territorios, que este año será de manera virtual, del 1 al 12 de diciembre, y comercial, pero que es una plataforma que justo se dedica a, pues, a eso, ¿no? Es un espacio que fomenta la investigación, la profesionalización y la divulgación de propuestas artísticas inclusivas de distintas latitudes. Y recientemente, obviamente, nuestro programa, que nosotros le llamamos PROFA, que es el programa de formación actoral para personas con discapacidad visual, que tiene un cometido muy importante que para mí, como formador primero de los chavos de Teatro Ciego, es importante. ¿Qué pasa con todo ese conocimiento que ahora los actores ciegos que se formaron durante 14 años, cómo toda esa información que han recibido, ahora cómo la comparten, cómo desde la ceguera para la ceguera, ¿no? ¿Cómo verificas que un ciego que está dando indicaciones verifique que se están realizando las indicaciones como él las piensa o las imagina o las dice? Porque a la hora de ejecutarlas no necesariamente es lo que dice ni piensa, ¿no? Es una cosa muy complicada, pero, y lo digo porque tuvimos hace 2 años nuestro primer piloto de ese programa, y el facilitador ciego daba una indicación, y a la hora de ejecutarla los otros 17 ciegos, nuevos digamos, o tomando el taller, hacían una cosa distinta a los 17, y era de, ¿pero cómo? Y a la hora de realizarla, el ciego facilitador era otra. Y entonces un poco pusimos mucho hincapié en eso, de cómo damos indicaciones, cómo la recibe el otro y cómo se verifica. Y después algo importantísimo, ¿cómo es que tiene que actuar el actor ciego? Igual que los que ven. Y nada, eso solo lo planteo, ¿no? Es todo un tema de conversación, pero pues es eso lo que está. Y ahora este programa, lo que queremos es que el año que viene arranque, esperemos que sea en colaboración con el Centro Nacional de las Artes, para que otros ciegos tengan la posibilidad también de formarse como actores, porque también las instituciones educativas difícilmente le abren la puerta a las personas con discapacidad para poder ser bailarines o actores. Entonces, y de eso y más bien este es el cometido de este programa. Y ya por último, y para cerrar, también tratamos de crear dispositivos de accesibilidad, y que es muy complicado hablar de eso. Ahora justo estamos en un taller que tiene que ver con eso, accesibilidad e inclusión en el sector cultural, y hablar de eso es amplísimo, porque obviamente pues por derecho las personas con discapacidad necesitan tener acceso a toda la información y a los centros culturales,
Y hay muchas barreras actitudinales y arquitectónicas y de todo tipo, hasta por políticas o de no ejecutarse lo que ya está escrito. Entonces, nuestro cometido ahora es tratar justo de eso, pero lo vemos más desde el lado humano, porque ya hay instituciones que se dedican a eso. Y nosotros, solo para terminar, voy a poner como una anécdota, y es, decíamos el año pasado, ¿por qué no hay actores, público ciego yendo a las funciones? ¿Por qué no van? O sea, ¿no? ¿Por qué? Llevamos 14 años y es dificilísimo que vayan. Y entonces, y miren que sí vamos a las fundaciones y a las escuelas y solo no van. Decíamos, bueno, ¿será por la no accesibilidad al recinto? Bueno, puede ser, ¿no? Bueno, como teatro ciego podemos poner ayudantes o acompañantes para que no haya accesibilidad en los espectáculos. Bueno, trataremos de poner audiodescripción, que lo hacemos en nuestras obras. No van. Decíamos, y entonces trabajando con mamás de niños ciegos, que eso empezamos hace 2 años, a trabajar con las mamás, porque eso es un factor muy importante, y todos los que son acompañantes o cuidadoras, pasa algo muy chistoso. Decíamos, ok, no van, pero quizá porque nadie les fomentó el gusto a las artes. Pero ¿cómo le fomentas a alguien el gusto a las artes si tiene otras preocupaciones? Pero déjate las preocupaciones. No tienen el acceso a la educación, digamos, entrar a las universidades de formación actoral. Bueno, vámonos más atrás. A veces las preparatorias no los aceptan. Bueno, más para atrás, ni las secundarias. Bueno, más para atrás. Educación básica primaria. No, pues es que aquí no podemos aceptarte, pues porque no estamos preparados. Bueno, vámonos más atrás. En los preescolares. Un poquito más atrás. Las mamás. Las mamás todavía en los estados, hay esta idea todavía de, pues es mi culpa que hice mal, mejor no lo mando a la escuela, mejor no lo saco, mejor lo encierro. Y entonces decíamos, ¿cómo es que a esos niños queremos que sean consumidores de teatro si no los dejan salir de su casa o no los dejan estudiar la primaria o ya ser licenciados en actuación? ¿Cómo? Y entonces ahora nuestro trabajo, nuestro último proyecto tiene que ver con eso. Vámonos con las mamás y estamos trabajando con ellas. Quizá tal vez esos niños en algún futuro puedan tener la opción de decir, yo quiero ser actor o productor o director de teatro. No lo sabemos, es nuestra utopía, pero es justo desde donde nosotros gestionamos nuestros proyectos, desde el deseo, la necesidad y la pertinencia. Siempre nos estamos cuestionando qué pasa en la escena, qué pasa con los públicos y ahora qué pasa con los cuidadores y las mamás, qué tan responsables son de que no vayan al teatro las personas. No, no por echar culpas, pero sí hay una cosa ahí y ahora empezamos a trabajar con las maestras, ¿no? Ayer tuvimos nuestra última sesión del año de maestras de educación especial y maestras, sí, de educación especial y de escuelas regulares, pero de bebés, ¿no? Y entonces les cuestionábamos de qué pasa con las cuidadoras, las mamás, cómo trabajan ustedes con ella, ¿no? Y es pues todo un universo que no alcanzaría esta mesa para discutirlo, pero lo que sí es que tratamos de gestionar nuestros proyectos desde la necesidad, el deseo y la pertinencia. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Saavedra. Y justamente como bien lo mencionas, cada uno de los participantes en este panel, tiempo es lo que nos hace falta. La invitación a que ustedes puedan seguir cada uno de los proyectos, de los trabajos, de los equipos y de la maravillosa labor que hace cada uno de ellos, para que si este panel les ha abierto las puertas al conocimiento, a la información y a aprender mucho más acerca del trabajo de cada uno de los panelistas, pues les estaremos compartiendo la información. Por último, pero no menos importante, vamos con Viviana Susana, que nos acompaña de Argentina. Muy buenas tardes, Viviana. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Alberto. Y a tu presentación anterior voy a agregar que soy una mujer de 54 años, que uso
mi pelo color claro, ondulado, alborotado, que tengo las cejas oscuras, anchas, que gesticulo mucho al hablar y que estoy usando un collar de esferas color blanco. Quiero agradecer especialmente al Centro Cultural de España en México por un lugar bellísimo que tuve el placer de recorrer y conocer en diciembre del 2019, cuando estuve en México por primera vez a instancias de Trazando Posibilidades. Así que muchas gracias, gracias a las autoridades. Estoy aquí en representación del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Y bueno, y gracias por permitirme participar de este panel con personas que con tanto compromiso trabajan por la inclusión y la accesibilidad. Voy a usar mis anteojos de lectura porque para ser ordenada en lo que quiero compartir con ustedes y cuidar el tiempo, escribí y voy a leer. El 9 de julio de 2016 se cumplieron 200 años de la Declaración de la Independencia de la República Argentina. La declaración fue firmada en 1816 en la hoy Casa Histórica de la Independencia en la provincia de Tucumán, ubicada al noroeste de la Argentina. En el marco de las celebraciones se realizó una nueva apuesta museográfica de la Casa Histórica. En un trabajo de articulación con la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación, el Programa de Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Tucumán, la Editora Nacional Braille y Libro Parlante, y la Dirección Nacional de Innovación Cultural, de la que soy parte, trabajamos sobre un proyecto de accesibilidad a través de nuevas tecnologías que incluía, entre otras cosas, reproducciones de piezas patrimoniales en impresión 3D y el plano áptico del Museo de la Casa Histórica, con el objetivo de ofrecer recorridos inclusivos que permitieran expandir la experiencia del público en general, teniendo como público destinatario, en primer lugar, a las personas con discapacidad visual. El día anterior a la reapertura y celebración, trabajamos hasta la noche en los últimos detalles de la instalación. Cuando estaba todo listo, nos informan que el entonces ministro de Cultura había llegado a la provincia y quería pasar para recorrer la muestra previa a su inauguración. Entonces, sucedió que en el momento que llegó el ministro, se cortó la luz. Hubo una primera reacción de parte del equipo que pensó que ese primer recorrido no se podría realizar. Pero bueno, ahí estábamos quienes habíamos trabajado en la accesibilidad de la muestra, que rápidamente entendimos y no hicimos más que agradecer la gran oportunidad que se nos estaba regalando. Oportunidad en lo real y en lo simbólico. En lo real, porque el espacio estaba en una oscuridad absoluta, por lo cual invitamos al ministro a realizar el recorrido valiéndonos únicamente de la exploración táctil de cada uno de los pedestales que alojaban las réplicas ubicadas junto a los originales. En lo simbólico, porque estábamos ante una situación en sí misma reveladora y que solo había que ponerla en evidencia. El recorrido por la muestra era posible. La experiencia era posible. Y por otro lado, también nos permitía, de manera imprevista, ofrecer la vivencia para el entonces ministro del quedar afuera. Porque el ministro recorrió toda la muestra con un folleto en la mano que lo que ofrecía en la oscuridad era la textura inconfundible del código Braille, que no dejaba de ser para él algo inaccesible y del cual no podía obtener información alguna. Pero además, estábamos en la Casa de la Independencia. No es necesario que les aclare que sentí que esa era la inauguración, la verdadera inauguración que como equipo de accesibilidad tanto habíamos trabajado. No sé si la experiencia
será recordada por el ministro con la potencia que dejó en mí y en parte del equipo. Lo que ocurrió fue sin dudas la confirmación y certeza de lo que implica trabajar en accesibilidad. Es probable que muchos de ustedes hayan experimentado, participado o trabajen en proyectos culturales accesibles, donde es necesario que la accesibilidad sea pensada en todas las instancias del proceso. Es decir, teniendo en cuenta la infraestructura del lugar, los espacios físicos o virtuales, la comunicación, los equipos humanos, los recursos técnicos. Tantas variables que deben ser contempladas para garantizar que la accesibilidad sea un continuo en la propuesta, y que no se interrumpa en algún punto volviéndose una barrera. Cuando recibí esta invitación, pensé mucho en qué quería compartir con ustedes y me di cuenta que en realidad quería poner la mirada en la instancia previa al diseño y la planificación estratégica, la conformación del equipo de trabajo. Porque la experiencia en estos años me ha devuelto una y otra vez que pueden no estar dadas todas las condiciones que hacen a lo técnico, al equipamiento, al presupuesto inclusive. Pero si no trabajamos previamente hacia el interior de los equipos, reconociendo e identificando las barreras que desde lo individual y como sociedad necesitamos derribar. Si no trabajamos la flexibilidad, la empatía, si no conformamos equipos donde la diversidad esté presente y en el mismo orden de cosas, no hacemos lugar a nuestro equipaje poético y singular que nos es propio y que es por demás habilitador al momento de poner en juego nuestra creatividad, si no ponemos todos los sentidos en acción y ampliamos la experiencia, es ahí donde la posibilidad de ver más allá de la norma va a estar muy limitada. Porque la realidad es que hay un ABC que puede guiarnos para el diseño de proyectos culturales accesibles y que los recursos y las herramientas básicamente pueden ser las mismas. Pero estoy convencida de que si en nuestra práctica laboral, profesional, desde los equipos de trabajo que integramos, no acordamos desde lo conceptual, desde el verdadero sentido que implica, si no reconocemos que se trata de ampliación de derechos, derecho al acceso a la cultura, derecho a la participación, a la elección, a la formación y profesionalización, y no de buenos gestos, cuestiones asistencialistas o buenas voluntades, corremos el riesgo de quedarnos en un como sí y de perdernos una gran oportunidad. Y aparece nuevamente la palabra oportunidad. Entonces busco su significado. Proviene del latín opportunitas, significa delante de un puerto real o simbólico, al que se llega luego de una larga travesía. Es en esa travesía en la que quiero detenerme. De alguna manera, atravesar un vasto mar donde son muchas las variables que deben ser tenidas en cuenta, donde las resistencias propias y ajenas pueden ser muchas, donde incluso esa vastedad puede tornarse como una barrera, pero donde el norte debe estar en la oportunidad que implica desde todos los lugares una vez que se llega a puerto. Una travesía donde la inclusión y la accesibilidad son punto de llegada, pero que necesariamente tienen que ser punto de partida, que implica un trabajo articulado, en red, un reconocimiento y una puesta en valor de todos los recursos disponibles, humanos y técnicos, donde saberes teóricos y experiencias vitales ocupen el mismo lugar de importancia, donde prime una mirada sobre lo que hay en lo que no hay, donde lo adverso, más que barrera, sea motor, y que la idea de que algo no se pueda no signifique que no se pueda nada. Lo vasto, lo diverso, lo adverso, lo favorable.
una travesía que nos muestre nuevos roles, que muestre la profesionalización de nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de ser y hacer, que sea potenciadora, que implique multiplicidad de lenguajes, riesgos y transformaciones, donde lo obvio no sea obvio. Comencé relatándoles la experiencia de Tucumán. Hubo algo más que se evidenció, y es la red que garantiza red, una red invisible que nos contiene. Esa red se teje al trabajar en accesibilidad, porque claramente al estar presentes las diferentes miradas, aparecen las nuevas posibilidades en lo colectivo, porque se trata básicamente de un encuentro para garantizar encuentro. En Argentina, desde hace varios años, se llevan adelante proyectos desde el ámbito privado y el independiente que tienen su foco puesto en la inclusión, especialmente en la danza y en el teatro. Elencos integrados que proponen nuevas miradas y muestran en escenario una convivencia artística diversa. De todos modos, ha predominado un trabajo que no contempla la accesibilidad. Es decir, en muchas oportunidades se trata de compañías o elencos donde artistas, representantes de diferentes colectivos de personas con discapacidad, ofrecen espectáculos que no son accesibles para sus propios colectivos. Por otra parte, desde el Estado, desde hace algunos años, se llevan adelante políticas públicas con la mirada puesta en la inclusión y la accesibilidad, en un trabajo colaborativo con diversos organismos públicos y privados, asociaciones, universidades y con especialistas multidisciplinarios. En muchos de los museos que dependen del Ministerio de Cultura se han conformado equipos de accesibilidad que ofrecen muestras y recorridos pensados para la diversidad de sus visitantes. En cuanto a las artes escénicas, el Teatro Nacional Cervantes lleva adelante un proyecto inclusivo y accesible con un trabajo muy cuidado y transversal a todas las áreas del teatro, que ofrece, entre otras propuestas, funciones dirigidas al público en general, con recursos de accesibilidad específicos según la necesidad de los diferentes espectadores. Hago esta distinción porque en Argentina estamos de alguna manera dando nuestros primeros grandes pasos en lo que a accesibilidad cultural se refiere. Primeros pasos en repensar nuestras producciones culturales, creando, produciendo y generando contenidos accesibles que alojen la diversidad. Este año, el Ministerio de Cultura de la Nación formalizó el Programa de Accesibilidad Cultural, un programa que tiene la particularidad de haberse puesto de alguna manera en acción antes de constituirse como tal, y que de aquí en más garantiza un trabajo que continúa más allá de los gobiernos, gestiones o equipos, que garantiza el trabajo sostenido por el acceso a los bienes culturales y la participación de las personas con discapacidad como usuarios, espectadores y hacedores culturales. Es impensado llevar adelante un proyecto de accesibilidad sin tener el asesoramiento y la validación del colectivo de personas con discapacidad, que son beneficiarios primarios de una propuesta accesible. Me refiero a un asesoramiento y validación como algo dinámico, de proceso y de retroalimentación, y que requiere de un diálogo estrecho en todas las etapas de implementación. Por último, y a modo de síntesis, el hecho de tener muy presente que trabajar desde el Estado de forma planificada y estratégica exige poner en el centro una y otra vez a las personas como sujetos de derecho, hacerlo de forma concreta y más allá de lo discursivo, y que es posible, y a mi entender fundamental, trabajar en accesibilidad cultural desde el Estado sin resignar lo sensible. Como dije antes, y me repito, tomando nuestro equipaje poético y singular, que nos es propio y que es por demás habilitador al momento de poner en juego nuestra creatividad, poniendo todos los sentidos en acción, ampliando la experiencia,
la posibilidad de ver más allá de la limitación, de la norma y sobre todo haciendo política pública con y para nuestros destinatarios. Gracias. Muchísimas gracias por esta, entre tanta información, pero también la reflexión. Y es algo enriquecedor, amigas y amigos que están al pendiente de este panel, saber que no solamente México está avanzando en cuestiones, sino también Argentina. En los otros paneles se suman personas también de otros países de Latinoamérica para que podamos avanzar. Así que vaya, que nos dejas pensando todos sus proyectos, todas las iniciativas, todas las iniciativas y problemáticas. Tenemos un comentario de Perla Marlene. Muchísimas gracias por estar allí al pendiente, Perla Marlene, y ella los felicita a cada uno y a cada una de ustedes por las iniciativas que sin duda hacen que la ciudadanía sea mucho más incluyente y los proyectos pues sean de y por personas que viven con una discapacidad. Un saludo, Perla Marlene, y les mando saludos a cada uno de los panelistas. Muchísimas gracias también a todos y todas que me escriben a través de Twitter y que se ponen en contacto a través de la página de Facebook del Centro Cultural de España en México. Muchísimas gracias. Ahora llegó el momento de darle paso a la ronda de preguntas y respuestas. Les agradezco a quienes me han escrito a través de Twitter. Comenzaremos con una pregunta general para cada uno de los panelistas, bueno, para todos en general. Por favor, digan yo, levanten la mano si quieren colaborar o aportar algo a la respuesta de su compañero o compañera. Adelante. La cuestión es que se arme una pues, respuesta que pues, pueda ser satisfactoria para quien la pregunta, o en este caso la pregunta general, podamos aprender mucho más de ello. Comenzaremos con una pregunta general y después nos iremos a las preguntas particulares del público. Así que comenzamos con la pregunta general. Y esto tiene que ver pues con la gestión y diseño de proyectos culturales, ya que una vez escuchamos todas sus iniciativas y todos los proyectos, y quizá lo más importante que nos ha dejado este año es la pandemia, las repercusiones económicas, las repercusiones sociales, y si algo nos queda claro es que lo último en lo que se voltea a ver en la ciudadanía al momento que pasa un evento y un fenómeno como la pandemia es el arte, la cultura y los grupos vulnerables. Por ello les pregunto a todos, levántenme, bueno, díganme yo porque están los cuadritos pequeños, díganme yo y por favor enriquezcan cada una de las colaboraciones de los compañeros. ¿Cuáles son las repercusiones y los retos que deja la pandemia a partir pues del año del 2020 que comenzó para la gestión y diseño de proyectos culturales y los nuevos retos para las personas que viven con una discapacidad? Así que, ¿quién dice yo para comenzar a responder y enriquecer esta pregunta? Adelante. Yo, Juan. Adelante. La pandemia y hablo de manera particular para Teatro Ciego y después seguramente se generalizará o se abrirá más, pero para Teatro Ciego significó algo muy importante. Hablaba hace rato de por qué las personas con discapacidad no van al teatro, pero nosotros como compañía nunca nos quedamos quietos. Entonces, a la semana de que nos encerraron, inmediatamente empezamos a producir cosas en línea, a la semana. Y entonces nos dimos cuenta que muchas personas con discapacidad estaban presenciando el trabajo, escuchándolo o viéndolo. Y no solo personas con discapacidad visual, sino sordos y de otro tipo de discapacidad. Y entonces decíamos, ¿cómo? ¿Por qué en el teatro no y aquí sí? Y lo que ha significado la pandemia es que nos ha puesto en igualdad de condiciones a muchos, o a la mayoría, porque vemos algunos que no somos tan buenos con la tecnología y uno pensaría que las personas con discapacidad no saben usar la tecnología y no, al contrario, la tecnología está en favor de las personas con discapacidad o son de mucha ayuda y se vuelven herramientas que ellos usan todos los días. Uno pensaría que no, ¿no? Entonces, dificultad para nosotros como compañía saltar a las plataformas digitales, no. Quizá la única dificultad era decirle a los chicos, Erika, Marco, Chucho o Cristian, tienes apagada la luz o muévelo más a la derecha y a la izquierda. Porque de ahí en fuera la creación era nada, volver a descubrirla ahora en una pantalla de Zoom, ellos allá y nosotros acá.
Y entonces eso dio la oportunidad de generar colaboraciones, justo rompiendo el límite de la distancia. O sea, colaboramos con gente de Perú, colaboramos con gente de Canadá, gente de Europa estaba viendo nuestro trabajo, de Estados Unidos, de Reino Unido, o sea, de Escocia, que tú decías como, ¿cómo? Y entonces la pandemia también nos ha puesto en un lugar donde las colaboraciones a distancia también se han vuelto importantes, ¿no? Ayer justo en otra cosa, a la que también estamos invitados, un poco se hablaba de, oigan, vamos a colaborar juntos, pero ¿qué? ¿Nos vemos o no nos vemos? ¿O seguimos en línea? No, pues es que quién sabe cuándo nos volvamos a encontrar, quién sabe si en mi país ya está permitido que ustedes vengan. Bueno, pero mientras sigamos. Y ya solo romper esa posibilidad de, de, de poder colaborar a distancia sin tener que viajar, pues ha significado mucho. Herramientas de accesibilidad como que han saltado, ¿no? Y entonces ahora, no lo sé, seguramente es desde mi punto de vista, pero ahora siento que hay más gente preocupada por hacer eh, trabajos accesibles. Y un poco porque también a la hora de ofrecer trabajos virtuales, y si nosotros como compañía sabíamos que había consumidores que necesitaban o audiodescripción o lengua de señas, era de, pues hay que hacerlo. Y entonces como que la comunidad con discapacidad empezó a saltar a las redes sociales, empezó a hacerse visible en las redes sociales, empezaron ellos mismos a hacer podcasts, a hacer cosas, a hacer paneles de discusión y entonces empezó a estar toda la banda con discapacidad activa en las redes sociales, que en lo presencial difícilmente, ¿no? Hay una cosa que condiciona la sociedad misma de, híjole, ¿quién sabe si tú puedas entrar a ver este espectáculo? ¿Qué tal si vienes en 3 meses que vamos a tener una función especial para ti? Y diríamos, híjole, ¿de verdad hay que esperar 3 meses a que haya un solo espectáculo accesible? ¿De verdad? Hay una persona con discapacidad que platicando con ella el año pasado decía, es que no solo es hacer los espectáculos accesibles, ni los espacios accesibles, sino simplemente tanto artistas como instituciones solo tendrían que estar preparados, porque si hoy martes yo decido ir al teatro, ni modo que me digan, oye, vente en 2 meses que hay una obra para ti. No, solo necesitarían estar preparados. Si llega una persona como yo, pues debería estar el intérprete preparado, no importa qué está. Si va una persona ciega, no importa que está a la audiodescripción. Si llega un usuario de silla de ruedas, no importa, hay un lugar especial, ¿no? Entonces, pero la pandemia ha puesto ahora un modelo de producción que por ahora, al menos en algunos años, estará y ya se quedará y a nosotros o a las personas con discapacidad, pues no sé si usar la palabra beneficia, pero sí, o sea, rompe como muchos paradigmas y rompe los límites de la distancia y de la accesibilidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Repito la pregunta por si alguno de los panelistas quiere participar o contribuir algo a la respuesta de Juan. ¿Cuáles son los retos a partir de la pandemia ahora que, pues, desde su perspectiva, su trabajo y su historia, pues se enfrentará la gestión y el diseño de proyectos culturales para las personas con discapacidad? Adelante, ¿quién? Yo, Otocani. Yo también creo Adelante, que estoy muy de acuerdo con Juan. Creo que la pandemia vino a dar muchas oportunidades de colaboración y yo creo que la colaboración también ayuda mucho al tema de poder ampliar las fronteras a donde llegamos, ¿no? En nuestro caso también con Rock DI, desde que inició la pandemia, tampoco dejamos de producir y siendo muy sinceros, toda la pandemia ha sido el momento donde más trabajo hemos tenido. Nunca hemos tenido tanto trabajo, ni hubiéramos tenido tantas actividades por realizar como ahora en temporada de pandemia. Creo que también desde nuestro lado estuvimos colaborando con Alas y Raíces. Entonces, Alas y Raíces, tuvimos trabajo con Alas y Raíces, se genera lo del British Council, se genera el tema del Centro Cultural de España y también amplía la posibilidad de participación, como bien lo menciona Juan. Creo que estoy muy de acuerdo con él que de repente pareciera que lo más complicado es
que la gente con discapacidad participe en los eventos que están dirigidos hacia ellos. Y esta posibilidad de estar en casa, pues creo yo que les facilita mucho, porque hay, creo yo, demasiadas barreras para la participación. Viéndolo, por ejemplo, nosotros desde San Juan del Río, que pues las calles no están accesibles, ni el transporte, y todo el hecho de poder participar en alguna actividad, no solo cultural, sino en cualquier actividad, es sumamente complicado para una persona con discapacidad. El hecho de que la tecnología tiene esa accesibilidad para la participación, de poderlo ver en cualquier lugar de tu casa, hace muy fácil la participación, y también pues las colaboraciones, el pensar en el arte desde un momento diferente a como se pensaba antes. La pandemia creo que nos ha ayudado en nuestro caso a poder como descubrir nuevas maneras de hacer arte y nuevas maneras de buscar expresarnos, de conocernos y de como volver a entender este panorama tan grande que es el arte. Nosotros, por ejemplo, en este último proyecto pues que trabajamos con Escocia, fue pues volver a entender México, ¿no? O sea, siento que de repente todo se nos hace tan cotidiano porque lo vivimos siempre, y ahora que empezamos a colaborar con Escocia y es precisamente un intercambio cultural, pues nos hizo descubrir México, el lugar donde vivíamos, nuestras tradiciones. En la música que habíamos hecho previamente no hablamos sobre nuestras tradiciones, sobre cómo era vivir en México, ¿no? Ahora la pandemia nos invitó a eso también, ¿no? A descubrirnos en el aspecto creativo y a poder volver a adueñarnos del lugar donde vivimos, de poder descubrirlo una vez más. El hecho de no viajar nos permite eso, ¿no? El lugar donde estamos, descubrirlo, que deje la cotidianidad, deje de existir, aunque sea el mismo lugar, volver a descubrirlo de otra manera diferente para poder compartirlo con alguien de otro país que no lo conoce, ¿no? Entonces, para nosotros también la pandemia es una oportunidad grandísima de poder seguir creando, y yo creo que colaborando sin el tema de la distancia y sin los traslados. Y también eso se suma que si reducimos los traslados, pues no afectamos tanto en el tema de cambio climático. Entonces creo que hay muchas ventajas del trabajar a la distancia. Muchísimas gracias por la aportación. Alberto, checo que el micrófono que está abierto. Adelante. Sí, sumar también este lugar en el que nos puso la pandemia, en este lugar donde la virtualidad, que ya ocupaba un lugar importante en muchas personas, porque esto era así, para muchas personas era el espacio habitado, la pandemia puso el foco ahí e hizo que comenzáramos a replantearnos y a pensar ajustes que de alguna manera estaban siempre vistos en los espacios físicos. Bueno, la necesidad, y como decía Ottokani recién, ¿no? La creatividad puesta en su máxima expresión, y también pensaba en esto de algo que por ahí era vivido como distante, ¿no? Sí, ese pensamiento de que lo virtual es distante, y se tornó cercano, vital, se tornó imprescindible en la vida de todos y todas, ¿no? Entonces ahora el trabajo también, que me parece que viene por delante, es encontrar ese equilibrio entre esta posibilidad de la virtualidad y la presencialidad, con la riqueza que los dos espacios nos ofrecen. Me parece que ahí va a estar como ese trabajo y poder darnos cuenta de todas las cosas buenas que podemos encontrar para muchas personas, para todos y todas, en la convivencia virtual y presencial. Me parece que estamos ahí ante una gran oportunidad, y que se planteó una nueva forma de participación, claramente. Y estas fronteras que se abrieron, y esta posibilidad de encontrarnos y de conocer, de participar, de acercarnos, pero eso es lo que más en lo personal me impacta. Algo que uno podía vivir como lejano pasó a ser la ventana que me da todas las posibilidades, ¿no? De cercanía. Eso. Muchísimas gracias.
¿Alguien más quiere aportar Sí, con esta yo, pregunta? Lorena, Adelante, Alberto, gracias. adelante. Bueno, creo que mis compañeros y compañeras lo han mencionado y lo han mencionado claramente, pero sí aportar en esta ventana de oportunidad. Es decir, nos encerraron, nos encerramos, nos cerramos y hemos tenido que hacer, estamos realizando todo un proceso para reabrir. Estos procesos han implicado muchas cosas, ¿no? Aquellos que nos gusta también la producción, que vamos a los espacios escénicos, sabemos lo que reabrir está significando. Entrenamiento a nuestros equipos, las medidas de sanidad y de seguridad, en fin, o sea, se han incrementado todos estos protocolos. Y creo yo que eso también es otra oportunidad, porque podemos reabrir pensando en todos. Y creo que esa sería nuestra meta. Es decir, estamos en este momento donde reabrir significa cambiar. Pues hagamos un cambio un poco más profundo y aprovechémoslo y que sean espacios donde realmente las puertas estén abiertas hacia todos. Y esto creo que ha sido muy importante de lo que comentaba Juan Carlos, de lo que comentaban mis compañeros y compañeras, ¿no? Que también esta digitalidad nos permitió reunirnos y nos permitió obtener más fuerza. Al movimiento de las personas con discapacidad les permitió esta asociación digital que presencial no era tan posible y obtuvo una fuerza. En Reino Unido existe un movimiento que se llama We Shall Not Be Removed, que a mí me gusta traducirlo a lo español como canción del No nos moverán, del barco no nos moverán, pero es así, no nos moverán, estamos aquí y ya no nos van a mover, ¿no? Entonces creo que eso es importante, pensar en esta ventana de oportunidad donde reabrir sea un reabrir para todos. Como si fuera un nuevo inicio. Como que estamos esperando un nuevo inicio. Ya nada más será eso, como que estamos esperando el volver a iniciar todo otra vez, ¿no? Y que se inicie contemplando a todos, ¿no? Y que justo este nuevo inicio pues cambia muchas perspectivas, cambia la manera también de los creadores, pero también de los consumidores y esto ayude. Vamos con las siguientes preguntas que ahora serán bueno, si llegó alguna pregunta individual para cada uno, hay una en la cual no se acuerdan, entonces ahorita se las iré leyendo, pero la primera va dirigida a Juan Carlos, esta me la mandan a través de Twitter y me escribe Marcelina RR, ya ven que todo se reduce en Twitter, así que lo leeré rápido. Dice, hola, yo tengo un hijo sordo y justo por lo que decía Juan, ¿cómo le hago para que mi esposo, las instituciones educativas puedan cambiar la manera de que mi hijo quiera dedicarse a algún proyecto artístico? Bueno, ahora que estabas con este proyecto hacia los papás, adelante, Juan. Qué responsabilidad tan grande contestar eso. No tengo la respuesta. Sin embargo, creo que ya el solo hecho de publicarlo en Twitter ya es bastante, un poco de cómo le hacemos, ¿no? Y habrá que preguntarnos cómo le hacemos. Ahora en el trabajo con las mamás ha habido dos maneras. Es difícil que los papás, y hablo en cuestión género, se involucren. Las mamás casi siempre se vuelven las cuidadoras, las acompañantes del proceso educativo, formativo y de todo lo que quieran. A los papás les cuesta un poco más de trabajo, pero yo creo que tiene que ver con la cosa básica de la cosa, que es comunicarse, ¿no? Y hablarlo, no quedarse callados. Un poco con las mamás trabajamos en una comunidad de San Luis que se llama Cedral, y de Cedral se reunían mamás de rancherías, eran de niños sordos, y entonces ahí llevábamos preparado un taller de teatro, pero se nos cayó, porque ahí la necesidad no era vamos a hacer teatro, sino era la necesidad de tener este espacio para hablar y un poco de expresar las problemáticas en sus casas y un poco de la falta de comunicación. Había 2 niñas sordas en la casa, pero
no se podían comunicar porque ninguno sabía lengua de señas. Y entonces, ¿cómo le haces? Entonces el papá era muy fácil decir, pues no hablo y no tengo relación con ellas, vivo con ellas, pero no tengo relación. Y entonces era de, pues bueno, si la necesidad es decirle, oye, necesito que tengas comunicación con tu hija, pues, pues aquí estamos, tenemos juntos. O bueno, ¿qué hacemos? O más bien ellas, si tienen la necesidad de acercarse, pues que se acerquen. O sea, no sé, o sea, como que, ya sé que son consejos muy básicos, pero era como de, pues, ve y dile a tu papá que quieres ir al parque, pero no me entiende. Híjole, pues, que te entienda. Esos niños en particular sordos de esa ranchería, las mamás no los dejaban salir de sus casas a la mayoría de ellos, ni siquiera por las tortillas. Y entonces un ejercicio que no era de teatro, pero sí es, les decía, bueno, creo que mi taller no funciona aquí, mamás, mañana nos vemos en el parque y vamos a ir a comprar tortillas. ¿Cómo sí? Y a sus hijos a la tienda. O sea, ustedes tendrían que empezar por eso, de que sus hijos vayan solos a la tienda a comprar tortillas, pero si no le entienden, se tendrán que entender. O sea, ¿cómo? Pues así. Y ya sé que es cosa básica, pero ahora lo llevo a tratar de responder a este tweet. Las mamás de aquí de la Ciudad de México, que estamos trabajando con ellas de niños ciegos, claro que tienen mucho más oportunidades aquí en Ciudad de México, pero también está esa cosa. No, es que mi hija no puede hacer eso, es que mi hija no. Y entonces decía, híjole, ¿en qué momento le vas a pasar la voz a ella y que ella decida si quiere ser actriz o no? O sea, no es que ella no puede, es que ella no sé qué, es que ella tiene otro. Nada, hicimos un ejercicio con estas mamás de diagnósticos, porque pareciera que el hijo es un diagnóstico y entonces se casan con la idea de, no, tiene ese diagnóstico. Pero pueden ser más constructos sociales que vienen del diagnóstico de decir, no, es que tiene eso y por que tiene eso no puede hacer eso. Entonces ella no puede hacer ejercicio, ella no puede doblar las rodillas, ella no puede hacer lagartijas, ella no puede tocar el piso, no, es que ella, y entonces a la pobre niña la tienen así, ¿no? Y entonces, nada, no me tocaba trabajar con ella porque era el trabajo con las mamás, pero en cuanto yo podía, solo le decía, despega tus manos y relájalas, no pasa nada, nadie te va a regañar. Y entonces es solo mucho lo que pasa no es darles voz, sino más bien es decir, también existes, ¿no? No dejes que alguien más decida por ti. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Pues, pregúntale a él si quiere ser actor y solo buscar los medios. Habemos ya más compañías y colectivos y colectivas ofreciendo este tipo de espacios, ¿no? No sé, igual le paso a Alberto una lista que te la pase ahí de las posibilidades a las cuales te puedes acercar, ¿no? Hay colectivas que ahora están trabajando con niños sordos, entonces pues nada, solo acercarse y eso, ya solo el gran tweet es el primer paso de la respuesta. Justo, y mientras te escuchaba llegó algo más concreto, le intentaré dar contexto porque nada más nos manda como la pregunta. Es la misma persona con la misma inquietud, pero esta vez me pone, no recuerdo quién es psicóloga en cuestiones infantiles, quisiera escuchar su opinión y agradezco la atención, saludos a todos los panelistas. Bueno, creo que es Viviana, si es que mi mente no me falla también. Adelante, Viviana, por favor. Necesitaría que me repitas, por favor, la pregunta. La pregunta, le voy a dar contexto porque luego acá se me mueve entre los tweets. La pregunta concreta es, ella tiene un hijo que es sordo, su papá no la apoya a ella y al niño en las cuestiones artísticas, y la pregunta es qué puede hacer y qué herramientas le pueden ofrecer para poder cambiar esto, tanto con el niño como con el papá. No la leo tal cual porque se me va como el guión, pero ahí va la cuestión, que es lo que comentaba Juan también. Adelante. Mi pregunta va un poco a qué le pasa a ella,
con este acercamiento al arte de su hijo. Me quedo pensando en eso, me quedo pensando que como mamá tiene todas las posibilidades de hacer un acercamiento al arte. Me quedo pensando en que pueden suceder cosas en el ámbito familiar, pero estaba todo esto que antes narraba Juan Carlos, y que es empezar a abrir la puerta y empezar a recorrer otros espacios, pero fundamentalmente me quedo pensando en ella y en todo su potencial y su posibilidad, en caso de estar presente este deseo en su hijo, de empezar a caminar por espacios vinculados al arte. Pienso en eso, pienso desde ese lugar. Ella como mamá, acompañando al crecimiento y al deseo de su hijo en la exploración en el arte. Muchísimas gracias. Y justo también lo pongo en la mesa para todos los panelistas, si alguien quiere aportar algo, porque todos han trabajado con algo así, el estar del otro lado, el no sentir el apoyo, la onda de la ciudadanía, todo eso pesa en la formación y en la pues, fortalecimiento de la autoestima de cada persona. Si alguno que no sea Viviana y Juan quiere aportar algo, Lorena o alguien, adelante, por favor, y si no, le daremos paso a la siguiente pregunta. Díganme yo, por favor. Yo, Beto, me Adelante. gustaría compartirles experiencia de una compañía, colega que también está en el encuentro, que es Seña y Verbo Teatro de Sordos. Yo tuve la oportunidad bueno, podemos decir que los culpables de que yo forme parte de este colectivo es Alberto Lomnitz y Seña y Verbo Teatro de Sordos. Colaboré con ellos muchos años. Y entonces, pues por un lado, invitar a la mamá a decirle que se acerque a este tipo de compañías. Hay compañías en diferentes estados de la República. Hay en Guanajuato, hay en Guadalajara, hay en Torreón, en fin, creo que tienen un proyecto ahora en Oaxaca, ellos están en Ciudad de México. Una de las cosas que hace Seña y Verbo es también, como bien lo mencionó Juan Carlos, el Teatro Ciego, han tenido que ser una propia escuela para sus actores, y a su vez se han convertido en profesores para el colectivo, para los niños del colectivo, ¿no? Y terminando el comercial de Seña y Verbo y luego agregar algo, yo le invito a que vea, si se encuentra por ahí, esperemos que lo pongan próximamente de manera digital, Quién te entiende. Es una obra de teatro que realmente yo estoy convencida de que la tocará mucho. Y sobre lo que menciona Alberto, es importante que recordemos, por un lado, las actitudes. Creo que las actitudes y las presunciones son las barreras más importantes, en realidad. Como bien lo mencionó Juan Carlos, lo que pueden o no pueden hacer, que nosotros pensamos que pueden y qué no pueden hacer. Nosotros, me refiero a nosotros como sociedad, nosotros como individuos, nosotros como estas personas que nos relacionamos con el colectivo. Y también es importante que recordemos diferenciar la discapacidad del individuo. Es una persona. La discapacidad no define la persona. A mí me puede definir más que soy jarocha, tal vez, porque eso me da un lugar y una manera de ser y una manera de hablar que una discapacidad que tenga o no. Entonces, comentar eso, intentemos siempre recordar actitudes, suposiciones y diferenciar entre el individuo y un diagnóstico, como lo dijo Juan Carlos, la discapacidad. Muchísimas gracias. Otokani, ¿te gustaría complementar algo con esta pregunta o quieres aportar algo? Bueno, yo actualmente me encuentro también en ese proceso de como descubrir más y entender más, ¿no?, sobre la discapacidad. Ahorita tuvimos este año trabajando con un fondo que nos ganamos por el PECDA, que es del FONCA, aquí en el estado de Querétaro, y creamos un disco que se llama Mi Mundo. Mi Mundo es un material discográfico que es conceptual y habla sobre las 5 etapas de desarrollo de una persona con discapacidad, y cada una pues tiene una canción, ¿no? Y lo que hicimos fue yo tengo una como necesidad con los chicos con discapacidad intelectual, porque son los con los que trabajo, de poder entender y poder como juntos, de la mano de ellos, aprender más sobre este tema
porque siento que hace falta como mucho el tema de que en ellos mismos también se hable sobre la discapacidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les preguntaba, oye, ¿y quién te dijo que tenías discapacidad? ¿Y cómo te lo dijeron? ¿No? Entonces, a muchos sus papás no les han dicho, ¿no? O lo asumen, ¿no? Y yo creo que es por el hecho de que el papá piensa que su hijo con una discapacidad intelectual no lo va a entender, ¿no? Entonces, y de repente, como decía Juan Carlos, nos vamos más atrás, y era de, señora, ¿a usted quién le dijo que su hija tenía una discapacidad? ¿No? ¿Y cómo se lo dijeron? ¿No? Y es como, fuimos como descubriendo cuál ha sido el proceso de que una persona con discapacidad en su familia entiende, ¿no? Y sabe qué es la discapacidad. Entonces, papás que no les dijeron, ¿no? Hay una señora que tiene una hija con síndrome de Down que le dijeron, pues, tienes una hija con discapacidad, no va a poder caminar, todo el día va a estar con la lengua de fuera, no va a poder cerrar la boca, ¿no? Entonces, les dicen de una manera tan, pues yo creo, cruel, y nunca hay un proceso de que alguien los acompañe para el proceso de entender qué es la discapacidad, y si no lo entienden ellos, no pueden explicárselo al hijo, ¿no? Y el hijo entonces vive parte de su vida creyendo que tiene discapacidad, pero no sabe qué es la discapacidad, ni la discapacidad, qué le produce a él, ¿no? Entonces, pareciera que todo el tiempo ellos están como en un tiempo de desconocerse a sí mismos, y con este disco que estamos haciendo ahorita, pues fue como tratar de encontrar mucha información sobre esto, lógicamente siempre desde ellos, porque solo se hizo entrevistas, se hicieron diferentes actividades, pero descubrimos, o no, desde mi punto de vista, y con la gente que trabajé en mi contexto, ¿no? Que muchos de ellos no conocen de la discapacidad y no pueden, como tal vez los papás ni ellos, avanzar cuando no se reconocen a sí mismos, ¿no? Hay como una falta de información muy grande que les impide como seguir, pues, exigiendo, ¿no? No pueden a lo mejor exigir porque no conocen sus derechos, y es como una bola muy grande de falta de información, que creo que el arte tiene ese poder de que ellos mismos también se descubran, aprendan de sí mismos y vayan expresándolo a través del arte. Qué interesante, pues todo un tema. Muchísimas gracias a los que me escriben a través de Facebook, a través de Twitter, a través de las redes del Centro Cultural de España en México. Y esta pregunta que viene, híjole, pues nos va a poner en tela de discusión. Ojalá no sea como mucha tela de discusión en plan negativo. Nos queda poco tiempo, por favor les pido a los panelistas que sean lo más breve posibles. Nos pide la opinión de cada uno, haciéndolo demanda Amanda Álvarez a través de Facebook. Lo voy a leer, que bueno que en Facebook se pueden mucho más caracteres. Se los voy a leer rapidísimo. Dice, hola Alberto, estoy escuchando y viendo la transmisión. Mi pregunta es, y es concreta, en el momento de la creación de proyectos culturales, siempre hay personas que no viven con discapacidad creando proyectos. Y rara vez se ve una persona con discapacidad llevando, dirigiendo y tomando las riendas de proyectos culturales. ¿Qué opinión tienen los panelistas acerca de este tema? Y respeto mucho su trabajo y son unos profesionales, pero creo que hace mucha más falta la creación de personas con discapacidad que lleven los proyectos de discapacidad. ¿Qué opinión me pueden dar? Y bueno, les pido que sean breves, es todo un tema, así que por favor, díganme yo una vez más y esta será la última pregunta. Adelante. Yo, si quieren, tiene toda la razón. Es así de simple. Por mi parte no hay mucho que discutir. Como bien lo dije en mi presentación, desde la institución en la que colaboro, la propuesta siempre es apoyar al desarrollo de los artistas con discapacidad y sordos, porque en nuestra propuesta es que sean ellos, o sea, no es nuestra propuesta, lo que creemos correcto es que son ellos los que tienen que liderar el movimiento y las actividades. En este momento yo soy una gestora soy una aliada, formo parte del colectivo de arte y discapacidad, eso es como me gusta definirme, porque no soy una persona con discapacidad, pero sí formo parte de este movimiento donde apoyo el desarrollo, y sí, es importante desarrollar las estrategias y desarrollar los programas donde nosotros como instituciones les demos las herramientas a los artistas con discapacidad y sordos para lograr
para estar al frente de estas iniciativas? Muchísimas gracias. Les recuerdo que esta pregunta la manda ahora sí que Amanda. ¿Quién más quiere dar su opinión o respuesta o comentario a través de esta pregunta? Dígame yo, por favor. Yo, Alberto. Adelante, Viviana. No, a diferencia de cómo hacías la introducción a la pregunta de Amanda, me parece que estamos todas y todos de acuerdo en este panel que esto está sucediendo, eso que ella trae está sucediendo, y que hacia donde vamos, justamente, es hacia esos espacios donde no tengamos que hacer esas distinciones y donde esté la profesionalización de las personas con discapacidad, ocupando lugares en todos los procesos de una producción cultural, creativa. Es hacia ahí a donde vamos. Yo que trabajo en un ministerio, en el Estado, que por momentos me encuentre con situaciones donde esto no sucede, no quiere decir que no sea el lugar hacia el que quiero ir. Y me parece que un poco en mi presentación quería hacer foco en eso, en la medida en que como equipos diversos entendemos que ese tiene que ser el norte y que tenemos que procurar encontrarnos con esas personas que se han formado o que desean hacerlo y no están teniendo las herramientas, y generar condiciones para que cada vez esto sea una posibilidad real. Me parece que es muy buena su apreciación y que nos da esta oportunidad. Estamos trabajando para que eso suceda. Somos muchas las personas que queremos que esto suceda y tenemos que cuidar los espacios que estamos habitando, transitando y donde estamos trabajando y perseverar en esto. Me parece que ahí vamos a garantizar que esto en algún momento, como escuchaba hoy temprano en una de las charlas también, que no haya que hacer distinciones ni aclarar, ¿no? La realidad es que uno cuando aclara es porque todavía hay que visibilizar y es necesario hacerlo. Ojalá falte muy poco. Confío en eso, porque cada vez me encuentro con más personas que trabajan desde lugares genuinos, que eso es lo más importante. Así que me parece que fue muy buena la observación y que nos pone a todos así como en un lugar interesante. Muchísimas gracias, y justamente es conocer la opinión y saber el rumbo que tenemos. ¿Alguien más quiere dar su participación acerca de esta opinión o pregunta, y mezclada? Adelante, por favor, díganme yo. Yo creo que también, o sea, yo estoy también a favor de lo que dice, y lo que nosotros creo que desde nuestra organización entendemos es que es un proceso, ¿no? Entonces agarramos, tenemos jóvenes que participan en nuestra organización, que llegaron sin un conocimiento previo artístico, y los hemos trabajado juntos para construir de manera crítica su hacer cultural y creativo, para que llegue el momento donde ya no seamos nosotros los que estemos ahí, sino sean ellos, ¿no? Pero para que eso pase es un proceso, ¿no? Entonces, nuestra organización, pues estamos trabajando en eso, ¿no? Precisamente en capacitarlos para que después nosotros ya no sea nuestro trabajo, sino que ellos sean los maestros de música, ellos sean los que crean proyectos, ¿no? Los que producen, ¿no? Música y todo esto. Pero yo siento que ahora, pues en muchas, yo también creo que Juan mencionaba que también muchos de sus alumnos, de las personas de ciegos que son actores ya, pues ahora están también enseñando. Entonces creo que de muchas organizaciones, creo yo, o de colectivos, nuestra tirada es esa, y para eso los profesionalizamos, hacemos el proceso de capacitarnos juntos para que después ellos sean los que empiezan a ya formar parte total de todas las acciones que se lleven a cabo. Excelente. Juan, ¿quieres comentar algo antes de pasar a la siguiente pregunta? Igual comparto con lo que han dicho Lorena, Viviana y Otucani, totalmente. También considero que es un proceso lento, y lo digo desde la experiencia porque hace 14 años, bueno, ya 15 porque ya se está acabando el año, hace 15 años eran un grupo de jóvenes de 15, 16 años. Ahora son adultos profesionales, productores, gestores, actrices, actores, performers, lo que quieras,
de 31 años. Y entonces ahora puedo decir que en Teatro Ciego, ahora ellos toman la batuta. Ahora Erika Bernal y Marco Antonio Martínez son los directores artísticos de la compañía. Y yo siempre se los he dicho, yo no llevo la bandera de la discapacidad, yo no. Yo los acompaño. Es una lucha compartida. Es de ustedes quienes tienen que ganar ese espacio. Las oportunidades no se las damos nosotros. Ustedes la tienen que buscar, o más bien las oportunidades se las da su trabajo y la manera en cómo se profesionalicen y después hagan valer esa profesionalización. Bueno, pero cerrando, quiero cerrar con un, ¿cómo se llaman estos? Bueno, vi un, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Voy a ponerle una cosa, pero no es. Como un GIF que vi que diferenciaba qué significa integrar e incluir. Y tiene que ver con esto. Ese meme decía un poco, integrar es invitar a una persona con discapacidad a la fiesta. Incluir es invitarlo a bailar. Y yo le agregaría un poco, bueno, nuestro trabajo a lo mejor es sí dar las herramientas y todo lo que quieran, pero después estaría bueno que esas personas con discapacidad armen su propia fiesta y nos inviten, ¿no? Pero es algo que ellos tienen que hacer. O sea, nosotros creamos espacios y sí, la unión de la institución con la colectiva y con los artistas que no tienen discapacidad, pero en algún punto también ellos tienen que justo no ganar, sino ocupar ese lugar, o sea, asaltar los espacios que les corresponden por derecho como a todos nosotros. Ahora sí, yo hablo desde mi punto de vista, ahora les toca a los chicos ciegos de Teatro Ciego, a ellos saber qué rumbo toma esta compañía. A mí ya no, pero nada, pues ojalá se logre, pero también creo que es un proceso muy largo y porque los tiempos de la discapacidad son otros. Muchísimas gracias a cada uno, muchísimas gracias Amanda por su pregunta y a todos los que se hacen partícipes a través de Facebook, a través de Twitter, a través de las redes sociales del Centro Cultural de España en México. Y si podemos quedarnos con algo acerca de todo lo que nos han comentado y de sus preguntas, es que a pesar de que no están al frente, siempre se requiere de alguien que te eche la mano. Y eso también es parte de crear ciudadanía. Que sea, que tenga o no tenga discapacidad, siempre echarnos la mano, colaborar y crear una sociedad donde quien te eche la mano tenga o no tenga discapacidad, lo podamos valorar. Eso también es un punto importantísimo. Por último, a todos los panelistas, redes sociales, donde pueden seguir su trabajo para todos y todas que nos siguen y verán esta mesa quizá más tarde. Ahorita estamos en vivo, pero se quedará en las plataformas del Centro Cultural de España en México. Comenzamos con tus redes sociales. Juan, por favor. Sí, todas las que encuentre en Facebook, Twitter, Teatro Ciego MX. Muchísimas gracias, Otocani. Igual, todas las redes estamos como Armonía e Inclusión AC y la banda de rock de los chicos está como Rock Day. Muchísimas gracias, Lorena. Claro, nos encuentran como MX British y British Council México en Facebook. Y Viviana. Viviana, ¿nos escuchas? Sí, perdón. No, directamente poder entrar y navegar la página del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina y ahí van a poder acceder a diferentes programas, direcciones, y especialmente en lo que refiere al Teatro Nacional Cervantes, van a poder acceder también a su plataforma que ofrece su programación para personas con discapacidad visual y personas sordas, como un proyecto espectacular, escena sonora, escena visual, y van a poder encontrar muchas de las obras del teatro, especialmente con subtítulos y audiodescripción. Pues ahí está, muchísimas gracias. Nos llega un último comentario que apenitas y entró. Muchísimas gracias a Maritza Suárez. Ella les manda saludos primero y después, obviamente, antes de que diéramos las redes sociales, donde puede encontrarlos, localizarlos para seguir sus proyectos y sus trabajos, ya que ella es activista en pro de las personas que viven con una discapacidad. Pues ahí están las redes sociales, Maritza, para que puedas seguirlo. De todas maneras, a cualquier duda puedes escribir a las redes sociales del Centro Cultural de España en México y pues se vinculará para que todos estemos conectados y conectadas
en pro de esta gran labor. El tema de hoy de este panel fue el diseño y gestión de proyectos culturales. En la mesa grandes portadores de el encaminar a la ciudadanía en nuevos rumbos acerca de la pandemia, de muchísimos temas. Así que yo les agradezco a cada uno por hacerme partícipe de esta mesa, a todos y todas que han dejado sus comentarios y que quizá al momento de terminar el panel se queden con alguna duda, alguna pregunta. Eso ya es un paso, porque quiere decir que hemos cambiado algo en el pensamiento, hemos cambiado algo en el entorno, y eso ayuda muchísimo a la creación de una nueva ciudadanía. Así que a cada uno de los panelistas, muchísimas gracias. En nombre del Centro Cultural de España en México, de Carlos, de Mariana, mi nombre es Alberto Velasco. Les agradezco mucho la invitación a que se queden en todos los eventos de este Encuentro Internacional de Culturas Accesibles e Inclusión, llevado a cabo por el Centro Cultural de España en México. Les agradezco muchísimo su compañía, sus comentarios. Quédense con mis compañeros, sigan todas las mesas que las encuentran en las redes sociales del centro, escúchenlas, reescúchenlas, compártanlas, porque eso ayudará muchísimo a seguir creando muchísimo más proyectos, muchísimo más eventos, muchísimo más encuentros, para que así podamos lograr algo. Que tengan una excelente tarde, les mando un gran saludo y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.